Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente con El País y los Escritores. Me estoy despegando del hola hola, ¿no? Porque era tan repetido. Bueno, es difícil conducir un programa durante 11 años y no repetirse, pero bueno, la profesión es así, es muy extensa. Hoy tengo el placer de tener un amigo, compañero, veterano de Guerra de Malvinas, escritor, guionista de cine, un tipo extraordinario. Edgardo Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con vos. ¿Algo más decir? No, está bien, ¿no? Hincha de River. Ah, bueno, está bien, pero eso es secundario. Mañana es un día triste, un aniversario triste. Bueno, sí, uno que es tan folclorista con el fútbol. Yo anoche cuando escuché lo del terremoto de Venezuela y que eran 2 terremotos y el pronóstico que había, lo primero que pensé, digo, la humanidad debería responder. Una de las grandes cosas que yo haría es suspender el Mundial de Fútbol. No lo va a hacer. No, nadie lo va a hacer. El negocio es... Porque es una tragedia gigante. Sí, pero en eso no hay solidaridad, hay negocios. No. Salvo que hubiese sido en Venezuela en el medio, pero tampoco lo hubiesen parado porque es el circo romano, es decir, muchas cosas. No hay humanidad, no. Totalmente. ¿Estuviste en Venezuela? ¿Conoces? Conozco Venezuela porque fui por trabajo siempre, estuve 9 veces. Conozco Caracas, una ciudad que es muy rara porque es una ciudad bellísima. De un lado tenés el Ávila, que es una montaña inmensa, toda verde, donde subís y es como el paraíso, ¿no? Porque del otro lado está el mar, y ese mar caribeño, turquesa, y del otro lado, sí, como un contrapunto, un espejo que no querés ver, está el Ávila, que son 6.000 barrios de emergencia, todo en la montaña, de la forma más precaria que te imagines, y que marca las injusticias de por qué llegó, o por qué hubo los procesos políticos que tuvo. Venezuela es un país que es rico, pero vos ibas a Venezuela en la época del chavismo y te salía mucho más caro comprarte una botellita de agua en la estación de servicio que llenar el tanque de nafta. ¿Viste? Esto no puede funcionar así. Y no funcionó, porque después las secuelas se pagan, esa cuestión de la búsqueda de distintas alternativas para solucionar los problemas. Fue una buena experiencia siempre estar en Venezuela, pero es un país complejo y difícil, ¿no? Y esta tragedia lo sacude en un momento que esperaban salir del pozo de las dificultades, y esto porque es una ciudad muy insegura, muy violenta, y esto va a llevar a situaciones pero no tengo la menor duda, de acordate, de saqueos y de delincuencia por la diferencia social, por la injusticia social, y porque no va a haber una estructura, salvo que sea un milagro que pueda contener tanta demanda como la que van a tener por estas obras, lamentablemente, ¿no? ¿Cubriste la AMIA vos? Cubrí la AMIA, cubrí la embajada. Yo también. ¿Qué te hizo ver cuando viste la gente con palas hoy, con pocos recursos, con casco de bicicleta? Es decir, obviamente que no están preparados para una situación de esta naturaleza. Ojo, tengamos en cuenta que el último terremoto fue en 1906, ¿no? Porque no hay prevención en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá cuando empieza la temporada de verano con los incendios? Los bomberos están no porque esperan que haya incendios, sino que están porque en algún momento se van a necesitar. Las estructuras de defensa civil y de emergencia no se pueden bajar los presupuestos. Los países civilizados, anda a Canadá, lo que significa toda la estructura, porque saben que tiene mucho bosque y que puede haber incendios. Bueno, creo que ahora en Europa, que recién me comentabas, con el calor debe haber una estructura. Aunque mira, yo estuve en la Embajada Argentina en el Reino Unido hace 4 años, y hacía un tiempo muy caluroso como ahora, eran temperaturas impensadas, eran las primeras.
ellos tenían estadísticas que recién iban a aparecer las temperaturas superiores a los 40 grados después del año 2050 y empezaron a aparecer ahora, y ahora este año de vuelta. Y entonces se levantaban las rutas, se dilataban los ferrocarriles, es decir, los autos no tienen aire acondicionado. Entonces vos ibas en un BMW, que era un remis que me llevaban de Nottingham a la embajada, y no tenía aire acondicionado, te ahogabas. No lo usan. No lo usan porque no tiene. Y las casas, No. la embajada argentina no tenía un aire acondicionado, tenían que comprar de urgencia ventiladores. Como Estamos Mar del hablando Plata. del primer mundo, pero bueno. Pero Como Mar del Plata, bueno, sí. mirá, yo tengo amigos allá y tengo 2 hijos viviendo en Europa y estaban discutiendo en Francia ahora si podían usar el ventilador, el ventilador. Porque además sabemos que el conflicto con Rusia les trajo un problema serio de aumento de la electricidad, porque viste que está interconectado, todo lo que es Europa está interconectado. Por ejemplo, Italia no fabrica su propia luz, no la produce, la hace Suiza. Sí, igual que el gas. El gas viene de Rusia. Entonces, pero es cierto lo que vos decís. Y ahora, y lo contradictorio es que vos ves estadios que están cerrados que tienen aire acondicionados en Estados Unidos. Bueno, Impresionante. Decís, no será un poco injusto ese equilibrio, pero bueno. El europeo es mucho más austero. Sí, tiene. Bueno, vos viste que vos vas a Europa y no hay bidet, ¿no? Es decir, son cosas que uno está mal acostumbrado o que nos subestiman o nos tratan de países bananeros, y nosotros tenemos cierto nivel de cultura, hasta de la higiene. Superior. Yo estaba en Brasil, en el Mundial que Argentina sale subcampeona del 2014. mundo. Me tocó Porto Alegre y compartí hotel con los franceses. Y no te puedo decir lo que eran esos franceses que tenían la misma camiseta desde el inicio del Mundial, que te generaba náuseas cruzarte en un ascensor con un francés, porque era... Y me pasó cuando fui a cubrir por trabajo una cumbre de países no alineados en Irán, y era exactamente lo mismo, el olor a transpiración, que era... Viste que el Palacio de Versalles no tiene baños. Sí, bueno, entonces cada bueno, uno con la cultura. Pero Francia tiene buenos perfumes. Y por para eso se inventaron los perfumes. Por eso se inventaron los perfumes. Pero bueno, desde aquí un abrazo de contención y todo lo que tiene que ver precisamente con lo que podemos sentir, aquellos que todavía no podemos ayudar, porque bueno, cuando se hagan las colectas obviamente vamos a ayudar. Para Venezuela, que es un país hermano, acá viven 233.000 venezolanos registrados. Y la gente es maravillosa, sí. Muy cálida, muy... Sí, te lo encontrás en cualquier comercio de la calle Corrientes, ¿eh? Sí, viste, tiene una cultura, el caribeño tiene una calidez, bueno, y también su paladar que está llegando acá, por ejemplo, las arepas Las arepas, que son riquísimas. Son riquísimas, y bueno, la verdad que duele porque América es injusta muchas veces, ¿no? Y no nos cuesta salir, y nos cuesta entender la integración desde nuestra independencia. Y creo que hay que trabajar por esa situación, y creo que una catástrofe como esta te abre. Debería unirnos, ¿no? Bueno, Argentina no tiene embajada en Venezuela. Milei la sacó en el 2024, si no hay embajada argentina. Sí. Y el lamento y las condolencias de Argentina fueron varias horas después del terremoto. Es el único país, anoche era el único país que no había enviado ningún tipo de mensaje, de ofrecimiento de ayuda, como ofrecieron otros países. Hasta Chile ofreció ayuda. Es decir, a ver, las ideologías en estas cuestiones... Es que hoy a vos y mañana te puede decir, ahora le pasa a Venezuela, pero Argentina no está excepta de algún tipo de tragedia. No Buenos Aires, pero tenemos zonas montañosas con grandes terremotos que hubo. San Juan, pero bueno. Parece que la palabra solidaridad, pero cómo se pierden esas cuestiones. Yo a veces no entiendo por qué hay tanta maldad o hay gente mala. Perversa. Y perversa. Y en el poder, que es lo peor. Y cómo sigue perdurando y cómo sigue existiendo y cómo convivimos con ella, con mucha gente, qué sé yo. Yo tengo otros caminos. Gabriel García Márquez decía que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos parámetros de ética, pero mi ética quizás no es la misma que otros periodistas. Y qué es la ética, ¿no? Como construcción. Cómo le transmitimos esa palabra o esa ética a nuestros hijos. Y bueno, en la vida es eso, ¿no? Es
es tratar de convivir y de por lo menos uno tratar de ser mejor, por lo menos lo que yo creo que vos tenés que dejar una huella en la vida, ¿no? Totalmente. Y eso de la ética, yo lo aprendí de los grandes maestros que tuve cuando empecé la profesión, que te ponían límites para ejercer la profesión. No, a mí, yo que tengo la formación de la escuela de Biasati, andá a adjetivar en un vivo. Vos tenías que dar la información y había manuales de estilos. Exactamente. Y códigos de ética periodística. Exactamente. Las cosas que se podían decir y no se podían decir, desde las palabras que no eran correctas. Y tenías que haber leído un poquito para ejercer la profesión. Eso que decís vos me hace acordar de Michelis. Siempre cuento la anécdota porque me marcó. Me mandan a hacer casa de gobierno a la tarde, un turno extra en Belgrano. Y cuando cambia de turno lo llamo al jefe para decirle, mire, yo estoy aquí en gobierno, sus órdenes. Y de Micheli, corrotante, me dijo, si no se muere el presidente, acá no llamás. Lo comprendí un tiempo después, ¿no? O sea, la importancia que él le daba a la noticia. No le interesaba una presencia, estoy en casa de gobierno, que era lo que te enseñaban. Sí. Bueno, un avión que aterriza no es noticia, me decía Biasati. Y que nos obligaba a ir, éramos radio, y con saco y corbata, y bien afeitado. Y me decía, ¿para qué si no te ven en la radio? Porque en aquella época no se veía como ahora. No, cierto. Y cuántas cosas hay que explicar a veces a las nuevas generaciones, ¿no? Porque todos creen que estábamos con los celulares y con la digitalización y tablada había que hacerlo cuerpo a tierra con fichitas de teléfono para poder hablar en un teléfono anaranjado y hacer cola cuerpo a tierra, ¿no? Hacer la fila para hablar por teléfono. Y me dice, porque nunca uno no sabe lo que va a hacer. Y vos recién lo decís, yo estaba en la radio cuando fue lo de la AMIA y mi destino era casa de gobierno, entonces en cualquier momento te puede cambiar el destino, o tenés que irte de un viaje, o tenés que salir de urgencia, que es lo lindo. A mí, si algo que me fascinó en mi profesión es vivir con la sorpresa que es la vida, que no sé lo que voy a hacer al otro día, no soy con todo el respeto que tengo con los empleados bancarios, para darte un ejemplo, pero no me gustaría haber sido un empleado bancario que todos los días iba, tomaba el colectivo, fichaba, claro, atendía a la gente, terminaba, volvía. Con el periodismo era imposible de imaginar lo que íbamos a hacer. Vos lo viviste en un momento también maravilloso, cuando estabas en Canal 9 y todo ese... Yo venía de ser movilero de radio. Sí. Y de la época que decís vos, yo iba de corbata a hacer el móvil de radio. Para mí era algo... Y además, yo con muchos funcionarios tenía confianza, nunca los tuteaba. Yo le decía a usted, con Menem me pasó eso. Pero hoy, yo no cuestiono, pero no podías decir malas palabras, o insultos, o decir... ¿Vos no te acordás en Del Plata cuando matan a un militar muy conocido en Rosario, que sale Manrique e insulta al aire la sanción que se comió Del Plata? En los 70, ¿no te acordás? Bueno, matan, no me acuerdo quién matan, un militar muy importante. Y Manrique sale insultando al aire. Manrique fue un funcionario que era militar, capitán de marina retirado, que fundó, entre otras cosas, hizo el PRO y otra serie de cosas. Bueno, se comió una sanción terrible, porque la ley de radiodifusión, la vieja, te tenía muy encasillado, no podías hablar de cualquier tema. Una ley que era de los militares, que obviamente tenía... Sí, yo creo que vos tenés que tener libertad, pero también es cómo construís identidad, ¿no? Cómo construís pertenencia, cómo construís ese relato colectivo que tiene que perdurar en el tiempo. Y vos sabés que en América hay solo 3 lugares en el continente que se habla de vos. Es en Uruguay, que es en Buenos Aires, y es una ciudad en Colombia. Y acá se sacó, a pesar de que seguimos estudiando en las escuelas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ni vosotros, ni tú, fue Rosas, Juan de Rosas, que para restarle o desautorizar al Imperio Español o a España, hizo algunas modificaciones en lo que era la estructura o el programa de educación en aquellos tiempos de la Argentina recién en formación, en esa provincia de Buenos Aires. Y quedó el VOS, y perdura hoy el VOS. Sí, claro. Y Sarmiento, cuando fue asesor de Montt, que era el ministro de Cultura en Chile. En Chile, sí. Le sacó, armó un diccionario propio que se impuso durante muchos años, que había sacado la letra G, la letra H, la Z, la W, sacó como 10 letras del abecedario español, porque decía que era
más fácil así no cometer errores de ortografía. Si vos agarrás el Facundo y lo buscás ahora ahí, Argentina está escrito con J, no está escrito con G en el Facundo. Yo tengo unas ediciones viejas del Facundo. Bueno, buscala. La leí hace muchos años. Buscá, dice, ¿viste? Y civilización y barbarie está I, con I latina y no Y, porque decía, eso complicaba. Y la H que era muda la sacaban. La sacaban. Claro. Y la CH la sacaron. Y sacaron y hubo libros. Duró 52 años ese proceso, hasta que España volvió a imponer, porque la teoría de los españoles era primero las armas y después la palabra, porque ellos con la voz, y hoy todavía con la Real Academia Española, nos rigen, y hasta Clarín en un momento sacó un diccionario argentino. Sí. Y España se lo dijo, no, esto no corresponde porque ustedes tienen que respetar la Real Academia Española, las lenguas vivas. Igual no, el idioma no es el español, el idioma es el castellano. Es el castellano, pero hay procesos que es parte de esa pertenencia, de esa identidad, de ese sabor que tenemos como país o como cultura, que es lo que nos enriquece, y de eso es parte de lo que tienen que hacer los medios de comunicación. Cuando hablamos de Malvinas, a mí el 2 de abril pasado, una periodista me dijo, ¿cómo fue volver de las Islas Malvinas a la Argentina? Yo decía, ¿perdón? ¿Cómo a la Argentina? Si Malvinas son la Argentina. Ah, claro, tenés razón. No, sí, pero no lo tiene incorporado. Sí, no tenemos incorporado que Argentina es un país bicontinental y que tenemos que tenerlo porque hay una cláusula transitoria primero en la Constitución Nacional que habla de que la Argentina es un país bicontinental y que las Islas Malvinas se parte del territorio argentino y que tenemos que defender. Entonces... Eso falta de lectura y de formación. Falta mucho... Edgardo. Sí, yo calculo que sí. Pero bueno, Iluminados por el Fuego fue un gran trabajo tuyo. Hay siempre que... Él es periodista, tiene la ventaja, los periodistas tenemos la ventaja de ver desde otro ángulo. En una nota que hace poco me hizo un diario, yo dije que el periodismo es el arte de la observación. Porque en realidad yo muchas veces me ha ido muy bien en una entrevista o en una guardia periodística, para ser más concreto, porque he estado la observación, el detalle, la concentración. Vos fuiste soldado, pero ya eras periodista en esa época. Yo antes de Malvinas quería ser agrimensor. Buah. A mí me gustaba mucho la mesura y me gustaba mucho la matemática. Ahora no agarro un libro de matemática ni por casualidad, pero tampoco lo agarran porque hoy está todo muy fácil. Claro. Yo era topógrafo, manejaba las cartas topográficas y mi rol de combate era justamente manejar todas las estructuras y manejaba unas calculadoras que eran las Texas Instruments. Claro, viejísimas. Y era muy bueno haciendo logaritmos. Que la gente dice, ¿qué es logaritmos? Y había un libro que llamaba La tabla de Howell, que era un libro solo de números. Para el secundario. Sí, que era un número como si fuese el pi de la circunferencia. Era un número así, 3,14, bueno, pero eran cientos de números que te daban las coordenadas que tiene un mapa. A mí me llevaba 4 horas hacer un cálculo. Hoy, el GPS... Hoy es el GPS. Y uno le explica, sí, hoy hubiese sido un desocupado. No, te hubieras ayornado, pero bueno. Sí, pero el periodismo vino cuando subí al Canberra. El 16 de junio, ¿vos ¿dónde prestabas servicios? en Córdoba. ¿En cuál? En el grupo Artillería Transportada 4, yo quise ser paracaidista, elegí ir a Córdoba a hacer paracaidismo. Y fui paracaidista. Fui de los pocos que fueron realmente paracaidistas que fuimos a Malvinas. Bien. ¿Y estabas terminando o cómo estaba en qué época? Yo me iba de baja el 4 de abril. Ah, si estabas ahí ya. Y yo tenía que ir a buscar la libreta el 4 de abril. Ya estaba, ya no volvía. ¿Cómo te enteraste que ibas? Mi mamá me despertó el 2 de abril y me dijo, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estarían yendo a Malvinas, a la Plaza de Mayo, a celebrar que recuperamos las islas? No porque mi mamá estuviera en contra de recuperar las islas, porque ella decía, no tienen idea de lo que es la dimensión de una guerra. Uh-huh. Creo que eso fue lo que ella entendió. Y me dice, ¿vos qué pensás? Me decía, claro, tenés razón, pero yo, por dentro mío, quería... No sé si quería ir o no ir,
Pero cuando volví al cuartel y el jefe de la unidad me dijo, Esteban, usted se está de baja. Es más, un compañero mío no esperó que le dieran la libreta. Cuando llegó, apenas llegó, se fue a la oficina del jefe, se llevó su DNI y salió de la guardia con su DNI firmado. No desertó, porque él tenía el DNI firmado, pero yo quise ir a Malvinas, porque me parecía que era una aventura, no tenía dimensión y nunca sentí esa mirada sabia quizás de mi mamá de lo que era la guerra, y quise ir a Malvinas. Y todo el mundo me cambió la forma de ver el mundo cuando cayó la primera bomba el 1 de mayo, porque vimos los aviones, yo estaba enfrente cuando aparecieron los primeros Sea Harry atacando al buque Ciudad de Formosa, estábamos frente al aeropuerto, fue una sensación horrible, porque pasaron por arriba nuestro, y digo, ¿y esto qué es? Y acá te sentías sin ningún tipo de protección, te sentías... Vos subís al Canberra, llegás a Malvinas, y arriba del Canberra pensaste que podías ser periodista, se te despertó el Es bichito. que me dio mucha bronca que era un barco hundido, que la prensa argentina había dicho que estaba hundida. Y no estaba hundido. Yo volví en un barco para mí fantasma. Cuando íbamos llegando, porque salimos del puerto del puerto argentino en unas lanchitas, porque el barco no podía entrar por su calado a la bahía. Y entonces empezamos a ir en el barquito, y cuando vi Canberra dije, ¿qué es esto? Aparte había niebla, era el amanecer del 16 de junio. Y ahí dije, ya no quiero hacer agrimensor. Ya te había pasado la guerra por encima. Ya me había pasado la guerra por encima, estábamos volviendo. Y después empecé a estudiar, empecé a trabajar en Entel apenas volví. Al mes ya estaba trabajando en Entel. La vieja compañía de comunicación, vamos a decir, Sí. porque los 90. Y de ahí, cuando estaba en Defensa 143, y cuando yo iba para 11, había una escuela de fotografía que daba becas a los excombatientes, que estaba en la calle Rodríguez Peña, y en Rodríguez Peña 80 funcionaba el Círculo de Prensa. Donde hoy es el Instituto Patria, estaba una de las 2 escuelas de periodismo que había en Buenos Aires en aquel momento, que era el Grafotécnico y el Círculo de la Prensa. El Círculo de la Prensa, claro. Y ahí me anoté y dije, voy a estudiar periodismo, y ya trabajando en Entel, un jefe mío de Entel me dijo, soy amigo del gerente de noticias de Radio del Plata, anda a verlo, que llamaba Pedro Olgochoa. Pedro Gocho, Pedrito. claro. Y que no me trató muy bien, pero yo amaba esa radio, porque era la radio de Flecha Juventud, de Juan Alberto Badía, era la radio de Plata de Lalo Mire en aquel tiempo, era la de rockera, y era la radio de un hombre que yo admiré profundamente, que pensé que medía 2 metros, era rubio de ojos azules, pero que no fue así, Ya que sé era quién. Pedro Aníbal Mancilla, vuestro amigo. Manito. Y cuando lo vi dije, no puede ser. ¿Viste? Era médico. Era primero te hacía acupuntura. Sí. Vos ibas y te hacía acostar en la mesa del formativo y te ponía agujas. Tuvo 18 años para recibirse de médico. Sí. 18 años, pero literalmente. Y Tipazo. era un amigazo, un tipo Peruano, cálido, peruano, con una voz única. Y Ochoa cuando me atiende me hace esperarlo 3 horas, y cuando me atiende me dice, bueno, yo le regalo una moneda de Malvinas y lo conmuevo con una moneda de Malvinas. Y me dice, bueno, venga cuando quiera, hágame una visita cada tanto. Y dije, ¿puedo venir cuando quieras? Sí. Mañana. Y te juro que durante 9 meses, todas las semanas iba a la radio, un ratito. Y ahí me fui haciendo amigo de los mobileros, estaba Adrián Gómez, Rubén Darío Vega, Rafael Hernández, la gente que trabajaba en el noticiero. Ahí trabajaba Pancho Ferretti en una Pancho época. Ferretti, mi gran amigo Pancho también. Y El papá había sido también, había estado en la radio. Sí, era una institución. O sea que Pancho era de Martín Coronado. Claro. Y tenía una imprenta. Sí, yo estudié en Palomar. Ah, bueno, ¿vos sos de esa zona? Y yo estudié en Edo. Claro. Y estudiaba en el Rivadavia. Yo soy de Caseros. Y bueno, Nací iba a en bailar. Devoto. Bueno, iba a bailar a Juventud Unida. ¿A Joan no fuiste nunca? A Joan, tu espacio bailable. Yo era el animador de Joan. No. Sí. Hoy íbamos nos fuimos al diablo. Y iba a bailar al Bermú los domingos, de 18 a 21. Claro. Y después iba a Mirage, que estaba En enfrente. esquina, claro. Sí, bueno, Plata y todo eso. El Tano Juan Vicioli era el dueño. Y yo trabajaba con un genio también, empezamos a trabajar, que me hice muy amigo en ese proceso de llegar a la radio, que fue Juan Costa.
Juan Costa, claro. Que nos llevaba a todos los boliches, ahí por todos lados, porque él era disjockey. Era un gran tipo, Juan Costa. Y Ochoa... Pero Juan Costa laburaba en Del Plata. Sí, era musicalizador. Musicalizador, buenísimo. Sí, pero un gran musicalizador. Después era productor de los músicos, de los cantantes de Bailanta, pero de los grandes. Ricky Maravilla, Pocho la Pantera, algunos de esos. Otro sí, uno que murió, que después empezó a cantar el hijo. Yo, viste, yo soy más rockero, pero bueno. Pero bueno... qué épocas, ¿no? Y qué coincidencia con Pancho. No lo vi más a Pancho, hace muchos años no lo veo a Pancho. Él seguía trabajando, bueno, hace poquito murió María de las Nieves Buitraigo, que era la par de Ana Petrovic, que eran las alfiles de Santo, muy obra. Pero era del grupito muy cerrado de Santo, Pancho Ferretti. Y después estuvo trabajando en la empresa, en sus cosméticos y... La verdad porque ahí estaba Santo también. También estaba Santo y Armando Pérez, que era el dueño de la radio. Armando Pérez. Hacemos una pausa, ¿te parece? Edgardo Esteban. En la segunda parte vamos a hablar mucho de su segundo libro. ¿Tercer libro o es su segundo? Séptimo. No, pero de Malvinas, ¿séptimo? El sexto. Sexto de Malvinas. Sí. Bien, pero me faltó contarte un detalle. Yo empiezo a trabajar en Radio del Plata el 30 de octubre del 83, porque Ochoa necesitaba armar equipos para cubrir las elecciones que gana Alfonsín, y me voy con Adrián Gómez al centro de cómputo de Luder a pasarle el logaritmo, que eran pizarrones. Claro, y vos anotaban con tiza. Así que bueno, ahí comencé con esta profesión que amo tanto. Hacemos una pequeña pausa, estamos compartiendo con Edgardo Esteban El País y los escritores. ¿Usted? Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. El País y los escritores, 11 temporadas, capítulo 536, con Edgardo Esteban, mucho 536. Qué bárbaro, qué maravilla, te felicito. Qué necesario, aparte, hablar con escritores, ¿no? Y hablar con la cultura, y hablar del arte, y de los libros. Sin cultura y sin educación no hay progreso. Sí. Lamentablemente, ¿no? Porque vemos que un momento dificilísimo para todo lo que es cultura. Yo la otra vez le decía, viste, cuando uno quiere borrar la memoria, el libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, librazo. No, la de los bomberos que quemaban los libros. Pero el pensamiento, las ideas no se van a matar. Y los libros, pensá que con todo lo que está pasando, con la inteligencia artificial, con la tecnología, con la digitalización, hubo un 10% más de venta de libros que el año pasado acá en la Feria del Libro de Buenos Aires este año, ¿no? Cosa inusual, ¿no? Yo que tengo una pequeña editorial, se ha vendido más libros que el año pasado y además mucho interés también por autores no muy conocidos. Atención, la gente está ávida. La Feria del Libro, en un país en crisis, con gente triste, porque la gente está triste en Argentina, hay que decir la verdad. La Feria del Libro es como un soplo de aire fresco, la gente se siente en un lugar de mucha libertad. El libro es libertad, leer es libertad. Y
Me parece que he estado en muchas ferias de libros en distintas partes del mundo, pero esta es maravillosa, esta feria de libros. Es como meterse en un mundo, ¿no? El otro día escuchaba cómo es la dinámica de McAllister para estar concentrado y tener ese nivel de excelencia. Alexis. Sí, de competición de alto nivel, porque juega en la Liga Británica o juega en la selección nacional. Y él tiene una luz infrarroja a la noche, siempre se acuesta a la misma hora y antes de dormirse lee un libro. ¿No? La lectura te lleva a ese mundo, a esa profundidad de concentración y de relax, que no te lleva a ver todo el día el TikTok o Facebook. No. Y la verdad que yo tengo esa necesidad ahora, ¿no? Por lo menos leer 2 o 3 páginas hasta que el sueño me venza. Yo leo de noche. Porque me hace muy bien la lectura. Y duermo. ¿Tenés libros? Yo tengo libros en la mesa de luz. Sí, tengo 3 o 4 libros que voy tengo un leyendo. foquito para leer los libros, para no molestar, ¿no? O sea, me gusta leer. Pero bueno, a mí el teléfono no me convenció. La verdad que es uno de los elementos de dominación más grandes de los últimos tiempos, el teléfono. Pero yo le puse horario al teléfono. El teléfono lo prendo a las 10 de la mañana y lo apago a las 10 de la noche. Qué bueno eso, lo voy a implementar. Bueno, yo a la mañana cuando me voy a caminar, que trato de caminar, hablábamos antes, esos 10.000 pasos por día, no voy con el celular. No, yo tengo... Ni escucho radio. Yo quiero ir a caminar porque ahí las ideas a mí no sabes cómo me... Vos sabés que yo tengo una casa quinta muy grande, que va de esquina a esquina, y en la pandemia me hice una pista. Ah, qué bueno. Y entonces, una pista con piso, a ver, no te va a creer que es una pista olímpica. Y bueno, ahí caminamos todos en mi casa. Ah, qué bueno. Yo camino, porque en la pandemia no se podía salir, bueno, teníamos todo cerrado. Yo caminaba, alquilaba un departamento al quien era embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, en Coronel Díaz y Güemes. Y en la pandemia iba desde el cuarto al living. Y eran mil veces, contaba. Porque era 1 hora y pico. Yo no tenía antes contador de pasos. Claro, pero era caminar, si hubo uno o dos. Yo medía tiempo. Claro. Y después, bueno, el oxígeno fue cuando yo era director del museo, que tenía que ir sí o sí, porque estábamos haciendo máscaras. Museo de Malvinas. El Museo Malvinas. Iba en bicicleta. Y ahora tengo, por suerte, donde vivo, en mi barrio, allá una bicisenda. Un lugar que es para caminar hermoso y lo disfruto, porque a mí el caminar, yo soy Forrest Gump, ¿viste? Yo tengo la bicicleta de mi viejo, comprada en el año 38. Es maravillosa esa bicicleta. La tengo en Verónica, que tengo una casa a fin de semana, porque, bueno, no quiero que me la birlen, porque es una reliquia. Conserva original el asiento, el cuadro y la horquilla. Lo demás, obviamente, lo tuve que reponer. Pero es una maravilla andar en bicicleta. Pero bueno, hablemos un poco de... A ver, Iluminados por el Fuego ha sido un libro extraordinario, una película que ha visto mucha gente, que puso blanco sobre negro sobre tantas cosas. Yo estoy por terminar, ya está terminado mi libro de Malvinas y leo mucho sobre esto. A mí me interesó mucho la cuestión de la visión que tenía Menéndez, por ejemplo. Vos sabés cómo es mi historia. Cuando yo me entero la toma de Malvinas, la recuperación de las islas, escuchando las 4 horas del programa que decía Mancini en Radio Mitre, a las 2 de la mañana dice, recuperaron las islas. No, él era la voz de Radio Liberty, ¿no? Claro. Yo trabajé con él, hablamos mucho de Malvinas. Mancini y mi compañera Fernández Barrios. Hablaban en inglés, tenían... Claro, porque había que transmitir la mirada desde Argentina por frecuencia onda corta, ¿no? Todo ese proceso de radio que hoy se... Radio Belgrano tenía onda corta. Claro. Yo hice un programa mucho tiempo con Ernesto Fritti en onda corta. Mirá, ¿en serio? Sí, qué voz que tenía. Ernesto, qué locutor. El mejor Martín Fierro de mi vida se lo dieron a Ernesto Fritti. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Cuando había... La radio no pagaba. Es que era complejo el estudio de Radio Belgrano, porque era muy grande. Teníamos 2, el de abajo. El de abajo era muy frío, yo me acuerdo, porque aparte yo iba a verlo, a veces iba a buscarlo a Darío, había un operador que era extraordinario. Fran Boga. Fran Boga, el genio de Fran Boga, que jugábamos hacíamos equipo para jugar los interradial. Y él era el técnico del equipo nuestro de fútbol de Radio del Plata. Gran operador, Fran Boga. Gran tipo. Pero esa generación de operadores, ahí estaba el Tano Siciliano. Estaba Genovese. Todos operadores. Bueno, estaba Beto Elizalde. Yo el que reivindico, que era muy malvinero, que el transmisor que estaba en Río Grande, transmitiendo como desde el continente a las islas, Marito Burgueño. Claro. ¿Viste? Bueno, estaba después Capielo.
Capiero tenía el estudio en Talcahuano. Claro, sí. Y yo grabé muchos años un programa que hacía para el interior. Grabamos cassette aparte. Sí. Ahí, ¿sabés quién grababa? Montoya, los 40 principales. Ahí Claro, pero eran los cassettes que grababa y grababa las publicidades y grababa yo y armé una radio en Morón. Ese era el estudio Los Prados, era de los músicos de Los Prados. Y ahí grabó su primer disco Andrea del Boca. Yo estuve trabajando ahí, ¿sabes? Que era el productor histórico de Daniel, no me acuerdo del apellido, era como un tocino, que era el productor de... ¿Daniel Calderón? Daniel Calderón. Productor mío. Gran tipo. Está bien Daniel ahora. ¿Está bien? Estuvo muy jorobado Daniel. Sí, yo sabía que estaba muy... Pero está bien. Lo quiero mucho, hace mucho que no lo conozco. Vive en Mendoza. Sí, sabía. ¿Tenés el teléfono? Después pásamelo. No tengo el teléfono, pero lo veo en las redes que está bien. Pero aparte le escribo por las redes. Después mandémosle una foto, porque yo lo quiero mucho, Daniel. A un tipazo. Tipazo. Bueno, parece que tuvimos los mismos... Sí, bueno, viste que nos... ¿Cuántas radios había en el país? 16 en Buenos Aires, nada más. Sí, pero era Mitre, Belgrano. Belgrano tenía el mejor móvil, que era... Tenía dos móviles inmensos, pero tenía la F100. La F100 que era... Pero los equipos eran terribles. Terrible. Teníamos que hacer rebote en las paredes para que llegue. Era terrible. Pero bueno, Iluminados por el Fuego es una etapa de tu vida, pero después viene... ¿La última batalla o la batalla final? Es la última batalla. La última batalla, bien. Contame de qué el se libro trata. yo hubiese querido que se llamara No todo es barro, pero ya habíamos hecho el guión de la película, que hay algunos avances o algunas ideas, y con Omar Quiroga, a partir de la propuesta de un productor y un director, un argentino que vive en Los Ángeles, que se llama Pablo Gelman, que quiere dirigir una película. Él quería dirigir Iluminado, yo le dije que estaba trabajando en este proyecto. Lo convencí de una forma que me diera la alternativa a hacer este proyecto, y creo que vale la pena. Ahora más importante, porque Iluminados por el Fuego fue un libro necesario en su contexto de los años 80, en aquella Argentina que no veía a los soldados, porque no quería hablar de Malvinas, porque había mucho dolor por la derrota de la guerra, y quizás estaba un poco enojado con todo lo que era ese momento, porque fue muy difícil volver y no tener palabra con 18, 19 años, 20 cuando ya salí de la colimba, del servicio militar, y lo que traté de rescatar fue la mirada humana. Es un libro que no ataca a nadie, y es más, la película hace una gran reivindicación a la gesta de Malvinas, y hasta hace un homenaje a San Martín con un caballo blanco, y reconstruye con la tecnología que había y las limitaciones que había, pero creo que de una forma muy, muy digna, la batalla de Monte London. Y se generó todo un debate, porque rompió lo que era la gesta para plantear algo que se quería por ahí no abrir mucho el juego, que era lo humano, la problemática del estrés postraumático, los suicidios, la guerra interior que tenemos. Porque la contratapa de la guerra, la contratapa de Iluminados dice que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, ¿no? Porque ni Margaret Thatcher, ni Galtieri, ni Donald Trump, ni Reagan mueren. Pero además no van los hijos de ellos a la guerra. No. Y decime si conocés el hijo de algún empresario importante que ha ido a la guerra. No, ¿el hijo de Menéndez estuvo? No. El hijo de algún dueño de algún medio importante, no. Va al pueblo a la guerra, va la gente. Fueron 7.000 pibes o jóvenes de La Matanza, fueron los correntinos, fueron de los pueblos originarios del Chaco, fueron del norte de Chaco con 40 grados de temperatura, es decir. Entonces, eso había que rescatar. Y después yo ahora quiero hacer un octavo libro que lo estoy trabajando y que me encanta, porque es novela también, como fue La Última Batalla, que es sobre las mujeres de Malvinas. Claro. Para no estigmatizarlas, pero también pensar que una mamá que pierde un hijo en la guerra. Yo pienso en mi mamá, cuando a la noche escuchaba: están bombardeando Puerto Argentino, están atacando los ingleses Puerto Argentino. Vos como mamá, ¿cómo era esa noche para ella? ¿Cómo pasaban los segundos o los minutos con la incertidumbre que tu hijo podía estar muriéndose, podría estar herido, podía estar en una situación tan compleja como las bombas? Entonces, quiero ver esa sensación, porque yo lo que hice fue reconstruir el dolor, pero no como una cuestión de cobardía, como algunos que pretendieron, sino como un acto de heroísmo. Y este libro, que habla como un espejo de aquel, la última batalla, tiene una mirada ya de la adultez. Pasaron 40 años.
Y tiene la muerte que es no la de la guerra, que uno no conocía, porque de los 18 años no pensás en morirte, es la sensación de la muerte que puede venir en algún momento. Y es esa mirada de ese mundo interior que te va marcando con la mochila que te dan los años de la experiencia de la guerra y que no se va, porque la guerra no se acaba cuando acaban las bombas. No. Las bombas. Está en el cuerpo, en el alma, en el dolor, en esas sensaciones, si vos lo ves en los excombatientes, en las miradas de los excombatientes. Y ahí aparece lo de mi cédula militar, que el otro día fui a verlo a mi querido amigo León Gieco y él decía, y nosotros le decíamos, Edgardo, ¿qué vas a calentarte por un cartoncito, con una foto? Y yo dije, no, es mi identidad, me pertenece. Parte de mi dignidad. Yo fui soldado. Lo voy a recuperar, pero era la pandemia. Y hablábamos con la Embajada Argentina y decían, sí, ¿te parece? Y hablaba con... Por ahí la Secretaría de Malvinas me contuvo más, igual que... Y la Embajada Argentina decía, bueno, vamos a mandar algunas notas para... Y el que compró, que nunca supimos quién era, claro, un británico, porque se vende en el Reino Unido. En Christie no. Away, a 1.750 libras esterlinas. El 1 de noviembre del año 2020. Entonces una periodista cordobesa llamada Alicia Panero me dice, Edgardo, se acaba de vender tu cédula militar en una casa de remate. ¿Pero cómo mi cédula militar? Y se me cayó el mundo, porque fue mirar hacia atrás y dije, pasaron 40 años. Entonces no sabía. Después con el tiempo pudimos investigar y averiguar que el que la vende era un oficial británico de apellido Sinclair, que fue el que me requisó cuando subo al Canberra, el 16 de junio del 82, y me sacan todos los elementos, cordones... Y se la queda en la cédula. Y se queda con mi cédula militar como un trofeo de guerra, con mis cámaras de fotos, con 44 fotos que ahora, mañana me voy a juntar con la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que tienen un archivo para darle las fotos esas que no son mías a quien corresponda. Yo suponía que eran de Mar del Plata porque era artillería antiaérea, no lo son. ¿Las recuperaste tu cámara? No, recuperé, me mandaron mi cédula militar, ¿sí?, con 44 fotos de soldados que son inéditas. Pero no las quiero dar a conocer porque no sé si el soldado ese murió en Malvinas. Quiero, por respeto a su familia, quiero primero investigar, y la Asociación de Reporteros Gráficos tiene un archivo y tiene una estructura de investigación, entonces les voy a dar las fotos para que las cotejen, para que me ayuden a encontrar a los dueños. Qué bien, che, bueno, y entonces ahí nace el libro, con el trabajo de recuperación. Y ahí empecé 2 años, porque después dije, ¿por dónde pasa? Hasta que casi un año después, 9 meses después, engancho un abogado argentino en el Reino Unido, un disjockey, Federico Chincota, que se enamoró de una británica, pasaba música. Y bueno, como tenía que vivir en el Reino Unido, hizo la equivalencia y se puso a trabajar de abogado allá, y me lo contactó la Embajada Argentina y me dijo, yo te voy a ayudar, mirá que no tengo plata, porque si me vas a pedir libras esterlinas, me dice, no, esto no pasa por el dinero, pasa por tu dignidad. Y a partir de ahí empezamos, a partir de una información que me había dado Damián Loretti también, que era la Convención de Ginebra, 2 artículos sobre los prisioneros de guerra, que no se te puede sacar la identidad, tu documento como prisionero de guerra, porque era el único elemento, y si vos ves la tapa del libro, que tiene mi factor sanguíneo. Entonces empezamos a hacer las denuncias, yo le firmo un poder y empezamos a hacer las denuncias con Federico al Scotland Yard en crímenes de guerra, y durante 2 años no nos atendían, o no daban, o no aceptaban, o no les parecía relevante la situación, hasta que cambian las autoridades. Por la insistencia y perseverancia, te imaginas que pasaban 2 años, dijeron vamos a hacer algún procedimiento, y ahí es cuando decide el Scotland Yard, que fue el 7 de abril del 2022, y 5 días después de los 40 años del conflicto bélico, lo que fue el inicio del conflicto bélico del Atlántico Sur, es cuando me llama Federico y me dice, yo estaba haciendo dar clases, estaba por 9 de julio, y me dice, está yendo el Scotland Yard a buscar tu cédula militar, a la casa de este señor que lo conocimos como un hombre de fantasía, Harry Pitt, el comprador, que en el libro es el personaje quizás más relevante en lo que es la historia. No sé si leíste el libro. Pero... No lo tengo, no me lo trajiste. ¿No lo tenés? No. Bueno, ahora te lo doy, lo tengo acá. Después vamos a buscarlo. El más relevante... Yo te lo había dado en la no, cena. Después nos juntamos, ¿te acordás? Pero yo tenía libros ahí. Le di a Zula. A Néstor le di. Néstor.
Y pensé que te había dado, por eso no detrás. No, yo te Pero traje uno que te prometí. Bueno, ahora, pero si no intercambiamos el libro que vos me No, diste. no. Bueno, ahora te lo voy a buscar y lo tengo. Sí, aparte que yo soy malvinero, pero... Lo tenés que leer. Y bueno, el personaje es un personaje maravilloso, este Harry Pitt. ¿Y cómo recuperás la cédula? ¿Cómo la Y recibís? entonces, yo me iba manejando, porque quiero contarte el personaje, Vale. pero termino esta parte para mantener la línea del relato. Iba manejando 9 de julio, me llama, era 11 de la mañana de acá, me paro en la 9 de julio el auto, no podía manejar. Las cosas que me decían, no sé, yo escuché muchas cosas de tu madre, pero no podía manejar, estaba como detenido en el tiempo. Y cuando llegué a dar clase, me estaban dando la clase, suena el teléfono de vuelta, era la Embajada Argentina en el Reino Unido diciéndome que acababa de entrar el Scotland Yard con mi cédula militar. Me habían ofrecido comprarla, me habían llamado queriendo hacer un contacto con la Embajada Británica, y yo me negué a todo, porque era mi identidad y era mía la cédula militar. Y entonces, el 16 de abril, por valija diplomática, me la entregan en la Cancillería a mi cédula militar, que ahora tengo en mi casa y que la tengo en un cuadrito. Y este personaje de Harry Pitt, que se llama Sir Bernard Russell, en el libro, es fanático toca el piano a las 5 de la tarde, toma la leche con su gato, pues está aislado por la pandemia, no tiene otro contacto, y se enamora y se obsesiona de la foto y de la cédula, y hace un vínculo con el personaje. Y entonces para él es su trofeo, y se obsesiona, y toca Bach, variaciones Goldberg, y estaba enamorado de Graham Gould, que es uno de los grandes pianistas, un canadiense, porque tenía una sillita, él quería comprar la sillita porque era un gran coleccionista de objetos de guerra, pero estaba obsesionado con esa sillita de ese pianista que se le había hecho su padre, al pianista la sillita. Y juego con eso y creo un mundo con él, una casa de las típicas casas que hay en el Reino Unido, porque son todas iguales, victorianas, largas, chorizo, y a mí me gusta mucho Londres. Sí, pero yo trabajo mucho esa soledad, ¿viste? Porque en Londres es muy difícil vivir. No viví, pero cuando estuve... Yo por lo que me cuenta mi amigo Federico Chincota, el abogado, ¿viste? Para nosotros que tenemos esta pasión es muy difícil vivir. Y bueno, y el libro, y entonces él después nos la quiere dar, se niega a darla. Claro. Entonces hay todo un relato, hay una situación... aparece el Edgardo viendo al Edgardo, aparece la historia de él, que es un vínculo con un padre que era militar y que era demasiado exigente, y él se cae de un caballo y queda con una pierna bastante compleja, entonces queda cojo, como diríamos. Entonces hago toda una historia ahí con el personaje y el libro, que no es un libro de guerra, sino que es la mirada, donde sí rescato la batalla final de Puerto Argentino, por eso la última batalla, y fundamentalmente lo que fue la convivencia en el Canberra. Vos pensás que cuando vos subís al Canberra, cuando subimos ese 16 de junio, los británicos se tapaban la nariz. ¿Te imaginás? Nosotros subíamos con 60 días de la misma ropa, los mismos calzoncillos, orinados, con la turba, no usábamos desodorante, estábamos todos mimetizados. Y era nuestro orgullo, que es lo que no entienden a veces los que me critican, que era nuestro orgullo. Ellos trabajaban 8 horas, cobraban horas extras los fines de semana, por eso fue la batalla final de Puerto Argentino, viernes, sábado y domingo. Tenían su duchita, tenían su estándar de vida y tenían 4 años como mínimo de instrucción. Y nosotros, ahí, como me decía mi hijo, ¿cómo hicieron? Cuando fuimos a Malvinas el año pasado, ¿cómo hicieron para estar ahí? ¿Cómo pudimos sobrevivir? Y lo vivimos, porque teníamos dignidad, teníamos juventud, teníamos ganas y orgullo de defender a la patria, ¿no? Los argentinos estamos muy agradecidos de los veteranos, y sé lo que... Yo no fui soldado de guerra, fui soldado, que es distinto, pero me tocó cubrir un conflicto bélico no muy grande ahí en Ecuador y Perú, y nos explotó una mina a escasos metros nuestros, y te digo la verdad, me imagino lo que habrán vivido ustedes. Nosotros nos explotó una mina y sentimos un bombardeo nocturno naval que es terrible, cómo retoma el bombardeo naval, vos lo sabés de memoria, y sé lo que pasaron ustedes, todo ese lapso de tiempo allí, sufriendo, no sabiendo cuál es el futuro, de dónde puede venir una explosión, y aparte ustedes eran civiles, porque los soldados no son militares, son civiles, que están prestando un servicio a la patria. Vos fuiste voluntariamente, crítica cero, viejo. No se ganó la guerra, bueno, después analizaremos los factores, pero
lo que hicieron ustedes por recuperar un pedazo de Argentina, porque sí, obviamente es Argentina, no hay discusión jurídica, es Argentina. Yo creo que es excelente, ustedes merecen el reconocimiento, todos, yo he conocido muchísimos, tanto soldados como suboficiales, como oficiales, porque me dediqué mucho tiempo de mi vida, más de 30 años a conocer, y cuando tuve la suerte de encontrar alguno que tuvo un puesto fundamental, lo grabé, que ese era el trabajo que hice, por eso era completo esto, pero ustedes tienen un mérito extraordinario, Edgardo, extraordinario. Los argentinos estamos agradecidos. No siempre es ganar. Yo creo que viste, cuando dicen héroes son los que están allá. Todos son héroes. A mí no héroes. me gusta la palabra sobreviviente, amo profundamente la vida. Disfruto mucho de los momentos compartidos. Nosotros nos reencontramos ahora hace poco y cada momento que compartimos y hablamos mucho de Malvinas es importante. Y creo que Malvinas es transversal. Ahora estamos todos con la celeste y blanca, ¿no? Y el único evento similar a esta celeste y blanca de la selección, hoy no hablamos, nosotros nos peleamos bastante por las redes. Un ratito, vale, sí, divertirnos. bueno, pero ni siquiera me estás haciendo recordar que mañana es un aniversario de cuando nos fuimos a la B. Y porque está la selección en el medio, estamos pensando en el partido, entonces no nos importa. Y el único evento similar es el 2 de abril. La vigilia, todos nos ponemos la celeste y blanca, hoy el pueblo, como dice la canción que se está empezando a volver a cantar, Los Pibes de Malvinas, que no hemos de olvidar, o el Eternauta, que hoy me mencionabas. Eternauta, una terrible serie. Bueno, y te cierro con esto. Hoy el pueblo nos abraza. Sí, claro. Hoy nos reconoce, hoy nos hace sentir que somos el faro que tenemos que entender. Que Malvinas es la guerra, Malvinas es un pasado, Malvinas son 500 años de historia, Malvinas son casi 200 años de usurpación. Malvinas es la base militar que está ahí en nuestra isla, que es la más grande del hemisferio sur. Las Malvinas son la depredación del calamar y de los 187.000 millones de dólares que se llevan desde el año 1983 hasta el 2021 y son el futuro de la Argentina, porque ahí hay futuro en nuestras riquezas y en lo que significa esa base y esas islas mirándolo por los británicos hacia la Antártida. Así que hay que soberanizar todos los días. Muchas gracias, Edgardo Esteban. Nico Giancaglini, nuestro operador, como siempre. La producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.